Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y es un gusto contar en este episodio con la participación de Eliana Medina. Ya platicaremos un poco acerca de su perfil, acerca de las iniciativas que ella está apuntalando desde alguna región de América, pero con un impacto global. A este episodio, el número 115 ya del podcast, lo hemos titulado Conectando el talento remoto, y pues con este ánimo de poder compartir sobre todo una información que sin duda será de interés para la audiencia. Doy la bienvenida a Eliana. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros, Eliana. Bienvenida. No, Max, gracias a ti por la invitación. Un placer conectar con este podcast con tanto alcance y con este público tan interesante, sobre todo en México, que es donde tengo una gran parte de mis seguidores, por lo menos en la plataforma de Instagram. Así que nada, súper contenta de estar. Muchas gracias, Eliana. Bueno, ¿quién es Eliana Medina? Voy a leer brevemente una parte de su perfil profesional. Ella es una profesional con más de 10 años de experiencia en roles de cara al cliente en diferentes industrias como hospitalidad de lujo, telecomunicaciones y actualmente reclutamiento. Los últimos 4 años de su carrera han sido en trabajos remotos, principalmente en ventas para startups de reclutamiento, staffing en Estados Unidos, Australia y Uruguay. Y también su especialidad radica en conectar talento remoto con empresas que buscan profesionales de alta calidad en América Latina. Gracias a estas experiencias, ha aprendido mucho sobre estrategias efectivas para identificar empresas amigables con el trabajo remoto, entender los criterios de contratación para el talento latinoamericano específicamente y adaptar procesos de reclutamiento a entornos de trabajo remoto. Desde entonces comenzó a ayudar a personas de su entorno a conseguir un trabajo remoto. También decidió lanzar una iniciativa que lleva por nombre CV Checkers hace casi 2 años, hablaremos de ella también, y es cofundadora también de Job Surfers. En ambos casos, la misión es ayudar al talento a conectar con el trabajo de sus sueños mientras sigue trabajando desde cualquier parte del mundo donde tenga conexión a Internet. Además de estas iniciativas, ya mencionábamos, ha tenido diferentes experiencias como ejecutiva de cuentas, desarrollo de ventas, representante de desarrollo de negocios, representante de servicio al cliente de lujo, jefa de equipo de servicio al cliente. Y bueno, hay una historia muy interesante también detrás de todo este logro profesional, porque Eliana, si no me equivoco, eres originaria de Venezuela. Actualmente estás recibiendo esta conexión y tu mayor fuente de ocupación profesional está en Argentina, pero tú eres de una parte muy especial, muy particular, que yo no sabía exactamente el nombre, te lo confieso. Yo creí que era parte de un lugar ficticio, pero hay una inspiración en el lugar donde tú eres, que se llama la Gran Sabana en Venezuela. Este lugar, para quienes siguen o son fans o conocen las películas de Pixar, hay una que se llama Up, que aquí en México y no sé si en todas las regiones de Latinoamérica la tradujeron como Up, una aventura de altura, así la conocimos. Pero este lugar donde el personaje pretende vivir en un futuro con su esposa, es esta gran montaña que se ve, en la cual pues van a tener ahí la casa. Y bueno, todos quienes conocen la historia sabrán que es bastante emotiva, pero sí existe. Y Eliana, pues tú desde pequeña tuviste esta cercanía y esta visibilidad. ¿Cómo fue esa parte previa desde tu infancia hasta movilizarte a Argentina? No, la verdad es que fue una experiencia totalmente increíble haber crecido ahí desde, nada, tenía un mes de nacida cuando mis papás decidieron eh, vivir ahí, hasta los 13 años aproximadamente. Entonces te imaginarás que mi vecino más cercano estaba a 1 kilómetro de distancia. Obviamente, nada, educación en casa, todo muy, muy entretenido, muy fuera de lo común. Toda una experiencia espectacular, ese contacto con la naturaleza, esos paisajes tan increíbles que, como tú bien dices, son parte de lo que inspiraron la película de Up, el Salto Ángel, los tepuis. Así que nada, de verdad que súper preciado ese recuerdo. Y cada vez que tengo oportunidad regreso para visitar a mis papás que siguen viviendo ahí. Así que el que no lo conozca, se lo súper recomiendo. Viviste entonces, según estoy escuchando, incluso parte de tu educación fue en casa. Sí, hasta los Entonces, 13 como años. desde ahí creo que tú tuviste una visión muy diferente al promedio de muchos de nosotros, que fuimos a una educación más estructurada, movilizarnos a un lugar físico. Entonces, tú tuviste desde muy pequeña digamos, ese enfoque mental de que las cosas podrían ser un poco diferentes, que no necesitamos estar en un lugar físico para desarrollarte. Llega esta etapa y en algún momento ya te movilizas hacia Argentina. ¿Fue más o menos en esa etapa de adolescencia o fue un poco después? Fue un poco después. La verdad es que fue, claro, estudié todo lo que fue la educación primaria y media en mi casa hasta que, bueno, llegó un punto en el que fue como, bueno,
hay que también mezclarte un poquito con la civilización para que empieces a tener también como ese contacto, por más de que yo iba constantemente a visitar a mi familia en la capital y demás. Entonces ahí tomé la decisión de irme a vivir con unos familiares, con mis tíos, en Maracay, que es también cerca de la capital de Venezuela. Y ahí completé lo que fue mi educación secundaria. De hecho, tuve la oportunidad de comenzar a estudiar en una universidad pública en Venezuela. Hice 2 años de ingeniería civil. Pero bueno, ahí comenzó toda la situación que ya venía, obviamente, cargándose de todo el contexto político de Venezuela. Y ahí es que tomo la decisión de venirme a Argentina, hace ya justamente 10 años. Y bueno, aquí tuve oportunidad de comenzar de cero en todos los aspectos. Cambié incluso mi carrera aquí, empecé a estudiar hotelería y turismo, de lo cual, nada, una experiencia espectacular, muy relacionada con toda esa experiencia de haber crecido en la Gran Sabana, porque a mis papás allá lo que tenían era una posada, un campamento turístico, y todo lo que fue mi infancia fue muy en contacto con el turismo internacional. De hecho, por eso también aprendí mucho lo que era, nada, interactuar con gente de cualquier parte del mundo, ir desarrollando un poquito mi inglés de a poco, así que nada, eso fue un poco la trayectoria que hoy en día me tiene aquí en este país hermoso y espectacular de Argentina, donde he tenido también la oportunidad de crecer muchísimo como profesional, a un nivel que tal vez nunca hubiese aspirado, ¿no? O nunca me hubiese imaginado en realidad. Esta afición por el turismo la mencionas en tu página, hablaremos un poquito más acerca de ella a profundidad en breve, que es CV Checkers, y mencionas que, bueno, el perfil de turismo, la intención de estudiar turismo, también había cierta inquietud tuya en viajar mucho y suponías que esta carrera entonces te iba a abrir las puertas a estar viajando constantemente. Y bueno, no, las cosas no fueron así tan rápidas o tan pronto como tú quisiste, pero creo que venían de una tradición familiar, de todo un entorno que yo creo que no imaginabas en algún momento que eso se podría poner al servicio de más personas en un contexto que en el que ahora hablar de trabajo remoto ya no es para muchos de nosotros nada excepcional, pero en algún momento, después de terminar tu carrera de turismo, no tenías predefinido en sí el concepto de que en algún momento te ibas a dedicar, tanto para ti como para otros, a ayudarles a trabajar de forma remota. ¿Cómo fuiste embonando esta historia de llegar, bueno, pasar de la ingeniería, después al turismo y encontrar un nicho? Porque creo que también tu iniciativa la tenías formulada mucho antes de que esto ya fuera algo tan común tan sencillo, por decirlo de alguna manera, de encontrar. Totalmente. En realidad fue un proceso bastante curioso. Después de que terminé de trabajar, trabajé en Shell, como bien comentaste, como jefe del equipo de atención al cliente. Ahí tuve la oportunidad de comenzar a comenzar a trabajar en un área relacionada con lo que venía estudiando. Entonces comencé a trabajar en el Park Hyatt Palacio Dobo, que aquí en Argentina es súper conocido, es uno de los hoteles más lujosos. El hotel es increíble. Ahí comencé trabajando en lo que era el área precisamente de atención al cliente, en la parte de gastronomía, también con mucha interacción con clientes internacionales, te imaginarás. La mayoría de nuestros huéspedes eran de Estados Unidos, de Australia, Nueva Zelanda y demás. Ahí tuve la oportunidad de trabajar aproximadamente un año, aprendí muchísimo, de verdad que fue una experiencia muy enriquecedora en ese aspecto, y justamente comenzó la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hubo que improvisar un poco, y un día estaba scrolleando en LinkedIn y dije, encontré una oportunidad para trabajar en un call center como agente de ventas para una empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos. Y dije, ¿por qué no? O sea, leí los requisitos, no vi algo que dijera como, bueno, está totalmente fuera de mi alcance, y dije, no pierdo nada con aplicar. Sí estaba un poco escéptica si mi nivel de inglés iba a poder mantener esta conversación con el público de Estados Unidos directamente, ¿no? Porque una cosa es como que, bueno, aquí en tu entorno, con la gente estando en países de habla hispana, y otra cosa totalmente diferente es tener a alguien nativo de Estados Unidos por teléfono. Así que bueno, nada, igualmente dije, no pierdo nada con probar. De hecho, envié mi aplicación, mi proceso de selección con esa empresa fue bastante rápido. Simplemente fue mandar, obviamente, mi currículum, tuve una entrevista bastante corta y después me pidieron enviar un audio presentándome en inglés como para medir precisamente mi nivel de inglés. Muy gracioso porque el primer audio me dicen como, te noto cierto acento, o sea, se nota que no eres nativa, ¿crees que puedes mejorar esto? Y yo, bueno, probamos. 2 minutos después envió otro audio y me dijo, está perfecto, estás contratada. Así que bueno, nada, un poco la moraleja ahí, no sean ustedes mismos la persona que se descarte o se cohíba de probar oportunidades. Así que eso fue como ingresé a trabajar remoto, duré ahí aproximadamente un año, ahí también tuve la oportunidad de crecer. Yo era la persona que cuando alguien quería hablar con un supervisor y se tenía que encargar de situaciones muy hermosas con clientes no muy contentos que digamos, bueno, esa era yo la que estaba detrás del teléfono. Te imaginarás que aprendí muchísimo también a cómo manejar este tipo de situaciones, a dar contención a clientes que de verdad estaban un poco
nada, no en su mejor momento. Y ahí tuve esa experiencia que estaba increíble, muy en contacto con el cliente directo, ¿no? Ahí aproveché de tomarme un brexito, nada como para no quemarme mentalmente, y ahí fue que tuve la oportunidad de hacer un cambio de rubro a la industria B2B. Mi primer rol como ventas en una empresa que fue staffing y recruiting, así que de ahí en adelante fue justo cuando comencé a trabajar remoto la primera vez, ahí fue que mi entorno empezó a preguntarme, porque estábamos todos, te imaginarás, todos en la pandemia, todos sin trabajar, cuando se enteran que yo conseguí una oportunidad así, todo mi entorno fue como, bueno, ¿cómo hiciste? Ayúdame. Y de ahí, de a poco, de forma informal, empecé a ayudarlos hasta que vi que había como mucha oportunidad de ayudar a un público más grande y ahí fue que también decidí comenzar a compartir contenido en mis redes sociales para ayudar a más gente, ¿no? Para tener más alcance y que no fuera como solamente mi entorno, sino que más personas tuvieran esta oportunidad de comenzar a trabajar en esta modalidad. Y creo que todo es una historia, cuando ya la vemos desde este punto de vista, Eliana, pues como que varios puntos se fueron uniendo para encontrar este camino que ahora ya tienes profesional. Tu gusto por tratar con personas, ser accesible, conocer otros entornos, atreverte a dar ese salto, porque créeme, probablemente escuchándote muchos hubieran dicho, bueno, si no, primer audio no estuvo bien, yo ya no envío ningún otro más, o lo voy a enviar en un mes, que voy a perfeccionar tal o cual parte de mi acento. Y creo que estas son, veladamente estamos escuchando algunas de las actitudes o habilidades que son necesarias para este tipo de trabajos también. Ya iremos viendo en tu experiencia qué es lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. En el afán de ayudar a otras personas, lanzas primero tus redes. En términos de tiempo, ¿fue primero empezar a trabajar redes o CV Checkers vino inmediatamente como una iniciativa precisamente para proyectar esta idea como un negocio? Vino bastante en simultáneo. Comencé así como te comentaba, bastante informal con mis compañeros y demás, y dije, ¿por qué no? Si ya me lo están pidiendo como una forma más seria, ¿por qué no me lo tomo como una oportunidad yo también, de negocio, de algo más serio? Entonces ahí fue bastante en paralelo los tiempos de cuando comencé en las redes sociales que cuando lo tomé yo como un negocio de verdad, una oportunidad de negocio. Así que sí, totalmente en simultáneo. Y en este contexto, no sé si quieras dar un panorama general, ¿cómo definirías tú a CV Checkers? ¿Qué es? ¿Qué encontramos? ¿Y qué ofreces? Ahora ya como un modelo de negocios que estoy entendiendo por el mismo contexto de trabajo remoto, cualquier persona que nos escuche ahorita en Latinoamérica, no sé, incluso de habla hispana, podría tener contacto contigo a través de este medio para tú potenciar esta oferta, porque no nada más es una oferta de trabajo remoto, hay diferentes elementos que probablemente pueden ayudarte a este trabajo, pero para quienes no estamos en este contexto de experimentarlo, tal vez ya tienen un trabajo estable, que no necesariamente necesita un aspecto remoto, pero hay habilidades o hay herramientas que nos pueden ayudar a potenciar mejor nuestro perfil profesional. ¿Qué encontramos en CV Checkers, Eliana? Perfecto. Bueno, en CV Checkers pueden encontrar una asesoría 100% personalizada para los diferentes aspectos que cubren la búsqueda laboral, ¿no? Desde la elaboración de un currículum, desde la optimización de un perfil de LinkedIn, para que la gente pueda aprovechar lo que es el SEO de la plataforma, que es simplemente esto de ser más fácil de encontrar para los reclutadores, en la preparación de entrevistas, el armar una estrategia en la búsqueda de trabajo, ¿no? Porque sabemos que antes tal vez era un poco más fácil este aspecto de que puedes mandar el mismo currículum a 20 vacantes distintas y como un reclutador era la persona que al final del día lo revisaba y decía como, bueno, si ha hecho esto, muy posiblemente va a poder hacer este cargo. O sea, quedaba como más un criterio de una persona al final del día. Hoy en día no es tanto así, lastimosamente para mal o para bien, y por ende hay que tener una estrategia como más definida, ya no sirve usar el mismo currículum y disparar a 3.000 puestos diferentes. Hoy en día hay que ser muy estratégico, sobre todo para las personas que están buscando un trabajo remoto, hay demasiada competencia. Entonces, eso es lo que busco potenciar con CV Checkers, enseñarles a buscar formas de destacarse. En CV Checkers la verdad es que es un servicio como bastante directo para personas que, bueno, tal vez necesitan un poco de ayuda, no sé a qué puesto apuntar, quiero cualquier cosa que sea remota y, bueno, entonces es un poco ese proceso de acompañamiento. Por eso digo que también es algo 100% personalizado, porque tomo muy en consideración las experiencias previas de las personas, las habilidades que tienen actualmente, más o menos qué cosas les podrían interesar y qué no, como para ayudarles a que puedan tener más tracción, ¿no? No es solamente hoy en día tener un currículum bonito, no es lo que te va a hacer avanzar en oportunidades. Entonces eso es lo que también busco compartirles a las personas que trabajan conmigo. Hoy en día tengo más de 150 personas que he asesorado,
he dado también 2 talleres en vivo muy interesantes de cómo precisamente armar un currículum enseñándole todas estas buenas prácticas, cómo optimizar el LinkedIn, cómo hacer las búsquedas, porque bueno, LinkedIn es una plataforma increíble si le sabes sacar el provecho, ¿no? Como, bueno, como bien sabemos nosotros, que hacemos mucho foco por ese lado. Entonces eso es lo que busco hacer hoy en día a través de la plataforma con CV Checkers. Y esto fue producto de una experiencia que se fue acumulando de diferentes lecturas en este tránsito ya de la historia tuya personal de buscar en pandemia un enfoque. A la actualidad me surgen muchas posibilidades, ¿no? Por un lado, eh, el foco en tu experiencia, Ariana, ha sido gente muy joven o hay personas como tu servidor que ya hemos pasado los 40 años y un poquito más. Eh, hay esa visión, tal vez para gente de mi generación, que ya no podemos aspirar a este tipo de trabajo porque nos faltan habilidades, porque, no sé, probablemente ya nos sintamos demasiado viejos para ese tipo de modelo, pero en tu experiencia, ¿crees que ha sido algo que ha democratizado las posibilidades? Es decir, gente muy joven, o hay ciertas limitantes en el entorno del trabajo remoto que, pues definitivamente limiten a ciertos sectores de profesionales. Bueno, ahí buenísima la consulta. La verdad que he tenido la oportunidad de trabajar con personas de muy diferentes perfiles y muy diferentes rangos etarios. He trabajado con personas que están buscando su primera experiencia laboral, que no tienen nada de antemano, y he trabajado también con personas que tienen más de 50 años y están buscando insertarse nuevamente en el mercado laboral o que están simplemente buscando precisamente una oportunidad remota, ¿no? Entonces, ahí sabemos que la edad es simplemente un número, porque a una persona de 30 años tal vez le cuesta esto de tener habilidades digitales, no, le cuesta tal vez conectarse simplemente a una llamada en Meet, y sabemos que hay personas de 60 que son súper profesionales y no tienen ningún problema en el ámbito digital, entonces yo diría que no tiene nada que ver en sí con la edad, sino con la forma de ser de cada uno, cómo se mantiene actualizado con el mercado actual y demás. Aprender también que en el rubro laboral siempre hay que estar capacitándose, siempre hay que estarse actualizando, entonces creo que es una cuestión más de mentalidad eh, que necesariamente de la edad, porque sabemos que hay personas que tienen perfiles super seniors que hoy en día incluso les cuesta conseguir trabajo, precisamente por este tema, ¿no? De que tal vez no tienen las habilidades digitales actualizadas o no saben cuáles son las mejores prácticas a la hora de exponer su experiencia en un currículum, que suele pasar, entonces tienen un currículum de 6, 7 páginas, y después tienes a personas súper jóvenes que tal vez le cuesta encontrar una experiencia porque precisamente no tienen nada de antemano y no saben cómo tal vez potenciar eso en un currículum para obtener oportunidades. Así que te diría, la edad es solo un número, no hay ninguna limitación. Sí hay ciertas prácticas que te pueden ayudar si estás como en un rango etario un poco más avanzado, como para precisamente evitar lo que en inglés sería conocido como ageism, que es esto de mencionar tipo la edad de alguna forma en el currículum, que les recomiendo mucho a las personas, pero fuera de eso hay posibilidades para todos. Y bueno, para muchos el proceso de la contingencia sanitaria nos obligó, bueno, en mi caso yo también me dedico a la docencia, entonces tuvimos que involucrarnos de alguna manera y sobre todo con estudiantes universitarios a esta dinámica de continuar la formación en estos medios. Y no sé, es un fenómeno, probablemente yo lo observo desde mi punto de vista en México. Eh, Tal vez tú tengas un panorama mucho más amplio, pero creo que el bono que podríamos haber tenido en este desarrollo digital, hubo un momento en que muchas empresas, pues obviamente en afán de ser más productivos o de continuar operando, no dudaron en irse al trabajo remoto, pero como que después hubo cierto enfriamiento. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en lo tradicional y he escuchado incluso en LinkedIn, como tú bien mencionas, en esta red donde se publican muchos temas, de recientemente, hace 2 días apenas, en el caso de una empresa en España, en la que definitivamente el trabajo remoto ya no es más, o sea, no hay posibilidad de trabajar remoto, a pesar de que las actividades que se pueden desarrollar desde casa, bueno, o desde fuera del ámbito de la infraestructura de la empresa, se puede hacer sin ningún problema. Eh, ¿Tú has visto este fenómeno? ¿Ha sido más o menos en otros lugares? Me imagino que con quienes tú trabajas, es empresas norteamericanas o fuera de Latinoamérica, pues ellos lo tienen muy claro y precisamente siguen operando bajo este esquema, pero tal vez en Latinoamérica no sé si estamos pecando de no querer dar ese salto y empezar a experimentar todo un modelo que fácilmente podría ser muy productivo para mucha gente. Sí, ahí para compartirte un poco mi visión del panorama, sí hemos notado que
hay empresas que han vuelto esto de la presencialidad, ¿no? Esto de exigirle a los empleados, bueno, ya no hay excusa del COVID, hay que volver a la oficina, pero sí sabemos que esto del trabajo remoto es el futuro. Es el futuro porque cada vez son más las personas que no solamente es por el tema de trabajar desde casa, sino el tema de también las empresas que te reconozcan que tú tienes una vida fuera de tu trabajo, ¿no? Que te pasan cosas, se enferma un familiar y necesitas ir a acompañarlo, no quiere decir que vas a dejar de trabajar, pero es tener la posibilidad de hacer estas cosas, o sea, de reconocer precisamente que uno tiene cosas que te pasan, que te influyen en tu vida, que no necesariamente tienen por qué detener tu trabajo si es un trabajo que tú puedes hacer de modalidad remota, ¿no? Así que te diré que esto no va a durar mucho, sobre todo para lo que es el mundo de las startups. Están bastante claras de que esto es el camino para el futuro, que hoy en día son cada vez más los profesionales que exigen esto, no como un beneficio, sino simplemente porque no es un beneficio, la verdad es una situación de ganar-ganar para ambas partes. O sea, se ha demostrado que la gente que trabaja desde casa tiene el mismo o incluso mayor productividad que las personas que trabajan en la oficina. Porque sí, obviamente, tal vez los jefes que están un poco más, nada, como enfocados a esto de medir la productividad, es más fácil para ellos si lo ven aquí como que, bueno, está en la oficina, debe estar trabajando, pero se pierden tantas cosas como el tiempo del traslado a ir a la oficina, eh, cuando se toman la hora del almuerzo, cuando se ponen a charlar con los compañeros, que tal vez en la modalidad de trabajar remoto es tiempo que uno sabe optimizar de otra forma, ¿no? Entonces, por lo menos en mi experiencia personal, yo nunca fui tan productiva en un trabajo y yo soy, por ejemplo, yo soy una persona que soy como súper dedicada a mi trabajo, me gusta hacer las cosas bien, pero nunca me sentí tan productiva como trabajando remoto. O sea, es una cosa que tenía que tener mi lista de cosas organizadas, cómo iba a organizar mi día, cómo iba a completar todas mis tareas, cómo iba a lograr ser una de las principales en el equipo, porque estoy muy, digamos que autocompetitiva, no con los demás, sino como me gusta tener una buena performance. Entonces, nada, por lo menos en mi caso, esa fue mi experiencia y es algo que está incluso demostrado. Sí entendemos que obviamente, como en todos, cada quien piensa distinto, está perfecto la gente que cree que si no se trabaja desde la oficina, es gente que no está trabajando, pero bueno, la verdad es que son cada vez más las empresas que están aprendiendo a entender esto de que todos somos humanos, a todos nos pasan cosas y que es nada, el ciclo de la vida, por así decirlo. Y en tu experiencia, Eliana, ¿has trabajado principalmente con empresas que están contratando en Estados Unidos o has tenido también ya experiencia con empresas latinoamericanas, no sé, de México que solicitan gente de Latinoamérica en general o al revés, incluso empresas latinoamericanas que estén buscando talento fuera del continente? ¿Cuál ha sido más o menos tu área de mayor desarrollo o en tu experiencia la que más te ha llegado a través de tus redes y de todas las iniciativas que tienes? Perfecto, sí, mayormente he trabajado con empresas de Estados Unidos, Canadá, incluso Nueva Zelanda y Australia que están contratando gente en LATAM. Así que esa sería como mi área de expertise. Obviamente, igual también he trabajado con empresas que son regionales. Mi última experiencia fue con una empresa de Uruguay. Entonces, sí hay muchas empresas dentro de LATAM que están contratando gente remota para ayudarlos también a conectar con clientes o potenciales empleadores finales en Estados Unidos. Así que te diría que hoy en día ese es el gran foco al que hay que aprovechar, ¿no? Y tienes tú con Eliana, tenemos, bueno, específicamente a través de CV Checkers, hablaremos después de otra iniciativa en la que ella está como cofundadora. Es una labor, me imagino, Eliana, la que tuviste que desarrollar, bueno, primeramente de vivir toda la experiencia para poderla compartir. Con CV Checkers, además de toda esta variedad de opciones que tenemos, que puede ser incluso una persona que en este momento tenga una especie de parálisis profesional y diga, bueno, no sé si lo remoto es para mí, no lo es, pueden también acercarse contigo para empezar a abrir ese panorama. Seguramente te han llegado personas que ya tienen incluso ellos una intención, ya tienen ubicada una empresa y necesitan pues potenciar todo su imagen profesional para que tú les ayudes a embonarla, a hacer ese match. Eh, ha sido también, me imagino, para ti, todo esto que ofreces, una labor también de estar en contacto y buscando constantemente alternativas alrededor de Latinoamérica, o es más bien que quien quiere integrarse a un trabajo remoto ya tiene que llegar contigo con una oferta, o tú también puedes darles un panorama de cómo está la oferta en general. La verdad es que depende mucho del tipo de acompañamiento que necesite la persona con la que trabaja. Yo con eso soy bastante flexible y como te comentaba, me han tocado personas que ya tienen bastante en claro lo que quieren apuntar, como personas que solamente me dicen, bueno, quiero trabajar remoto o incluso presencial, porque también ayudo a personas que están buscando trabajo presencial
híbrido, o sea, eso no es una limitante, o sea, yo precisamente eso es lo que tomo también en consideración al momento de armar un currículum y perfil de LinkedIn, porque sabemos que también hay diferentes prácticas dependiendo del mercado que uno vaya a apuntar. Entonces, con ese aspecto no tengo ningún inconveniente y soy muy flexible en el tema de entender que simplemente hay mucha gente que no sabe por dónde empezar. Entonces, también ese es un trabajo en el que los suelo acompañar. No sé a qué quiero ser, no sé a dónde quiero apuntar, y también darles un poco de acompañamiento y asesoramiento, como que, bueno, tal vez en base a tu experiencia previa, en base a las habilidades que tienes hoy en día, tal vez este puede ser el tipo de puestos al que podrías llegar a apuntar. Igualmente compartiéndole buenas prácticas, o sea, realmente mi intención, tanto con CV Checkers como Job Surfers, es darles ese acompañamiento y no solamente como, bueno, aquí tienes tu currículum, suerte, sino como que realmente entiendan la importancia de cómo hacer una búsqueda profesional destacándose, ¿no? Así que en eso te diría que es un acompañamiento bastante completo, porque es eso, entiendo lo que es estar en ese puesto. Entonces, por eso me gusta hacer ese asesoramiento tan personalizado. Vamos a invitar, dejamos siempre los links a todas las redes sociales, páginas y demás de nuestros invitados, pero especialmente CV Checkers tiene una sección donde ustedes pueden encontrar herramientas totalmente gratuitas que Diana pone a disposición para precisamente ir explorando qué aspectos pueden potenciar mi imagen profesional de acuerdo a ciertos estándares. Muchas veces quienes nos hemos involucrado en redes o una red profesional como LinkedIn creemos que lo estamos haciendo de la manera adecuada, pero yo me sorprendí mucho con algunas herramientas que nos ofreces allí, como el que me permite verificar mi foto de LinkedIn para ajustarse a ciertos parámetros, porque en ocasiones, sobre todo con gente muy joven, yo que tengo la oportunidad de trabajar con estudiantes universitarios, a veces ponemos fotografías de cuando vamos a un parque de diversiones, y probablemente no es lo que vaya a proyectar la imagen profesional que yo quiero que la gente conozca. Entonces, a veces no entendemos que cada red también tiene ciertos retos, ciertas características, y hay todo un menú de herramientas gratuitas que nos pueden ayudar a esbozar, a darnos cuenta cómo estamos parados en ese terreno profesional y después en algún momento aspirar a procesos de aplicación en trabajos remotos. Y en esa búsqueda de trabajo remoto, Diana, ya nos mencionabas, es un esfuerzo que se ha venido abriendo paso para diferentes perfiles, tanto profesionales, edades y demás, bueno, con ciertas habilidades, pero a veces también queda como seguramente mitos, ¿no? No sé si te ha pasado que algún cliente que aspira a un trabajo remoto como que tiene ciertos mitos, a veces positivos o negativos, pero en ocasiones, en algún momento cuando, bueno, durante todo lo que fue pandemia, se filtraban por redes sociales muchos casos muy curiosos. Por ejemplo, un docente, un profesor que estaba dando su clase y tenía que levantarse de la pantalla, pero estaba en el mejor de los casos con una ropa muy pequeña, un short, no Sí, sé, o en ropa interior. Y sí. bueno, como que a veces queda, bueno, es un trabajo remoto, entonces voy a estar relajado, lo voy a hacer recostado en mi cama, y en ocasiones creo que también debemos ir conceptualizando que el profesionalismo de un trabajo remoto no debe relajarse, es decir, sí hay prácticas que pueden ser mejores para quienes aspiren a ese trabajo, que no es un trabajo ni de segunda ni que exige menos profesionalismo que un trabajo presencial. No sé si has tenido alguna experiencia en ese contexto. Infinitos, infinitos. La verdad que sí. Esto del tema del Internet es una bendición y una maldición en ciertos aspectos. Y con esto del trabajo remoto pasa mucho que las personas entienden precisamente, tienen un mal concepto a veces de que trabajar remoto es ganar dinero desde el celular, eh, o este tipo de creencias de que también para trabajar remoto tienes que sí o sí estudiar programación, cuando nada que ver. Hoy en día hay trabajo remoto de cada área que se te ocurra y hay 3.000 especializaciones dentro de cada una. Entonces, esto es uno de los principales mitos que me encuentro día a día y que lucho constantemente por derribar. También mucha gente cree que su experiencia previa trabajando presencial no cuenta, entonces muchas veces cuando comparto contenido en redes me dicen, no, pero no tengo experiencia, entonces no puedo conseguir nada. Y es como, pero vamos a analizar, ¿no tienes experiencia laboral alguna o no tienes experiencia laboral trabajando remoto? No, no tengo remoto. Bueno, pero eso no quiere decir, o sea, hay por eso también mucho desconocimiento y eso es lo que también intento enseñar mucho en las redes sociales, ¿no? Una cosa también son estos negocios digitales, de que si quieres revender cursos está perfecto, pero eso no es trabajar remoto como tú bien dices. Al final del día es cumplir un trabajo, hacer tus funciones, colaborar con tu equipo, también entendiendo que hay también diferentes modalidades para trabajar remoto. Una es como empleado full time,
Una es como empleado part-time y otra es como freelancer, cuando no eres tampoco parte de un equipo, sino que cumples con una tarea específica, te pagan por un proyecto puntual, tienes que buscar tus clientes constantemente, en cambio, y tampoco tienes un contrato con un tiempo definido, como te suele pasar cuando estás como empleado de una empresa. Es decir, hay pros y contras en cualquiera de las dos modalidades, pero es entender esto. Al final del día es cumplir con una función y hacer tu trabajo de la mejor forma posible para que puedas mantenerlo. Y no es esto de, bueno, sí, como trabajo remoto no tengo que hacer nada, igualmente me van a pagar. Así que sí, me pasa constantemente de tener que luchar un poco contra estos mitos o mal conceptos dentro de lo que es trabajar remoto. Y esto, en ese contraste entre lo tradicional o incluso lo híbrido, es una percepción muy personal, ya igual puede estar totalmente equivocada, pero dentro de una posibilidad de trabajo remoto, y esto puede ser que varíe dependiendo de la empresa que contrata, hay también posibilidades de desarrollo, no sé, un ascenso, dependiendo las capacidades, uno puede ir explorando dentro de ese mismo panorama remoto mayores responsabilidades. A mí me queda siempre la duda de que, bueno, el trabajo remoto puede ser un ingreso, pero yo ya tengo un techo del cual no puedo pasar, aunque yo sea muy productivo, precisamente porque estoy remoto, pero no sé si esto ha cambiado, o bueno, tal vez es mi percepción en Latinoamérica, o hay diferentes variantes en empresas que en algún momento también en esa buena disciplina, buenas prácticas de trabajo remoto, en algún momento pudiera aspirar a un crecimiento en ingresos o incluso en mayores responsabilidades para no estancarme profesionalmente y tal vez el trabajo tradicional en algún momento nos llega a vender la idea, no, si trabajas conmigo aquí vas a crecer, vas a volver a llegar a una gerencia y en el remoto no, únicamente en este lugar en que inicias hasta que tú decidas terminar o hasta que termine el proyecto o como sea que estés trabajando. ¿Qué tanto se compagina esto con un trabajo remoto, con el tradicional, si efectivamente hay estas opciones de crecimiento? Perfecto. Bueno, como tú bien dices, esto va a depender 100% de cada empresa y de cada jefe directo como tal. Pero hablando desde mi experiencia personal, desde que trabajo remoto, bueno, incluso desde presencial, en todos mis trabajos he tenido esta oportunidad de crecer profesionalmente, es decir, tener ascensos. Así que te puedo confirmar que sí hay empresas que entienden que esto de trabajar remoto no te condiciona a que como comenzaste es como vas a quedar, sino saber reconocer que el talento que se destaca, la persona que da el 100% en su trabajo, lo logran hacer. O sea, es cuestión también de mucho implementar esto de la cultura organizacional y los valores y este del trabajo en equipo desde el comienzo, ¿no? O sea, que de verdad se entiendan los valores, que las personas que sean parte del equipo eh, también sean recíprocas con estos beneficios, con estas oportunidades. Así que sí, te diría, desde mi experiencia personal, 100% trabajar remoto igualmente te da la oportunidad de seguir creciendo dentro de la misma empresa. Cuando te contactas con otras empresas suele ser, si ves también mi trayectoria profesional, puedes observar que casi que en todas mis experiencias he ido creciendo de un puesto a otro. Así que 100% que este es un mundo que te lo permite siempre y cuando cada quien también ponga de su parte en destacarse, porque es lo que venimos conversando. Pasa mismo en la presencialidad. Hay personas que simplemente hacen su trabajo y eso está perfecto. Y después hay personas que les gusta dar ese paso extra, ¿no? Esa milla extra, y eso se nota, eso se ve, eso también se compensa por lo general. Como se compensa presencialmente, se puede compensar también en la modalidad remota. Así que les diría que si es algo que a ustedes les interesa, 100% que si ustedes ponen de su parte, es algo que pueden llegar a conseguir. Y esto ha sido parte de ese acompañamiento cercano que has tenido, sin duda una gran cantidad de anécdotas, historias, miedos, casos de éxito. Y en algún momento decides también integrarte a un proyecto que también abanderas en tus redes sociales, que es Job Surfers, que ahí como cofundadora, ¿cómo surge este elemento? Creo que tu experiencia en CV Checkers te fue llevando y te fue conectando con personas y JobSurfers también es una plataforma muy interesante. Me imagino que en la visión global tienen la página en inglés, pero complementa todo esto que hemos venido platicando. No sé si quieras darnos un panorama de cómo llegas a esta iniciativa, cómo se funda y qué encontramos también en esta otra opción o plataforma para las personas que aspiran a un trabajo remoto. 100%. De hecho, este proyecto de Job Surfers surge inicialmente, este contacto, era mi jefe en mi primer trabajo ya en lo que es el área B2B, y en una de nuestras reuniones de one-on-one estábamos conversando y me preguntó cómo andaba, le conté de mi proyecto de CV Checkers,
me contó que le había hecho algo parecido en el pasado y ahí quedó la conversación. Después siempre tuvimos muy buen contacto con esta persona, con Lucas, y yo seguí con mi proyecto de CV Checkers, cambié de empresa, seguí creciendo, seguí, nada, en mis proyectos. Y un día me escribe, me dice, Eli, ¿cómo estás? Me encantaría que hagamos un catch-up, ver cómo andas. Yo lancé este proyecto, me encantaría que conversemos. Y ahí me contó todo lo que estaba armando, y me preguntó si me quería sumar al proyecto y le dije 100%, o sea, me parece increíble lo que estamos apuntando y lo que estamos haciendo en JobSurfers también está increíble. Básicamente, para no darles demasiado contexto, JobSurfers es una plataforma, un programa totalmente integral donde buscamos compartir todas las buenas prácticas y estrategias para acelerar lo que es el proceso de búsqueda laboral, ¿no? Entonces, lo armamos en una modalidad de curso, digamos que a ritmo propio, sería en español, en inglés sería self-paced, donde lo dividimos en 6 masterclasses, donde está para acompañar a la persona que se suma desde el inicio de su búsqueda laboral hasta el final, que es lo que es la negociación del sueldo, ¿no? Entonces, el primer paso va a ser un ejercicio de introspección donde la persona realmente defina esto que venimos conversando, la base de toda su búsqueda, que va a ser a qué puesto vas a apuntar, en qué tipo de empresas, cómo definirías tu perfil profesional, una serie de cosas que van a ser clave para el resto del proceso, ¿no? Después, bueno, obviamente va a ser el armado del currículum siguiendo lo que es el framework que recomienda Harvard, que sabemos que es el que también funciona mejor si es una persona que está apuntando a trabajos remotos con empresas de Estados Unidos, porque es el que están acostumbrados los reclutadores de esa región también. Después está el armado del perfil de LinkedIn, optimizando, siguiendo los que son los consejos y buenas prácticas que recomienda Austin Belkak, que es uno de los líderes en el espacio, muy reconocido. Después está todo lo que es el proceso de búsqueda laboral, aprovechando el 100% de LinkedIn, que como comenzábamos al principio, es una plataforma increíble para conseguir oportunidades si las sabes aprovechar al 100%. Entonces, eso es lo que también les enseñamos en las masterclasses, cómo usar los filtros, cómo buscar vacantes, no solamente en la sección de empleo, o sea, LinkedIn, de verdad que es una increíble plataforma, yo siempre hago mucho énfasis en eso. Después ya también está la parte de, bueno, cómo contactar reclutadores, cómo destacarse en ese paso, ¿no? Porque con tanta competencia que hay en día, ¿cómo hace uno para que le vean el currículum? Entonces, bueno, eso es un poco lo que enseñamos, y la masterclass final, después de prepararte para entrevistas, es ya esto de la negociación salarial, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a conseguir una oferta mejor de lo que pensabas simplemente probando a negociar? Tocar la puerta no es entrar, como diríamos en Latam, y eso es un poco lo que compartimos en esta plataforma. Como te comento, es un acompañamiento 100% integral donde cubrimos cada una de las etapas de la búsqueda laboral. Una vez que la persona termina las 6 masterclasses, tiene 6 meses de soporte con nosotros para todo este acompañamiento de dudas. También creo que entra mucho en parte lo que es el acompañamiento emocional, porque sabemos que buscar trabajo es un trabajo bastante arduo, sobre todo si uno no tiene trabajo actualmente. Empiezan a entrar estas emociones hermosas como la ansiedad y frustración y demás. Entonces es también a dar esa contención, ese acompañamiento, rechequear la estrategia, dar ese apoyo extra. Entonces eso es lo que estamos armando con JobSurfers. Aparte de este programa principal, estamos armando, que ya está por salir pronto, el curso para aquellas personas que prefieren tal vez hacerlo como más de forma individual, o que tal vez sienten que no necesitan el apoyo, o incluso personas que están fuera de la TAM, porque el programa principal está enfocado mayormente en personas en la TAM, más que nada por el tema de las agencias con las que hemos entablado estas sociedades, para que les saquen el máximo provecho, ¿no? Y también porque es nuestra área de expertise. Entonces, para el resto de la población está en modalidad de curso, que está por salir muy pronto. Así que eso es lo que hemos estado armando en JobSurfers. Hemos tenido resultados espectaculares. Obviamente cada caso es 100% particular, porque también depende mucho del tiempo que cada quien le pueda dedicar a su búsqueda, de su contexto. Como conversábamos antes, no, tal vez no tiene la misma disponibilidad de tiempo alguien que está actualmente trabajando como alguien que está desempleado y puede aplicar a más vacantes y demás. Entonces, bueno, cada caso es 100% particular, pero la media de las personas que se han sumado al programa consigue trabajo en aproximadamente 2 meses y medio. Así que nada, estamos realmente súper contentos con lo que estamos armando. Y me encanta el concepto, bueno, el propio nombre, ¿no? La vida del surfista, de estar buscando estas oportunidades que para muchos de otras generaciones es el trabajo de los sueños, es uno permanente hasta que yo, pues en el mejor de los casos, me jubile y termine ahí mi vida, mi historia laboral. Pero para muchas generaciones actuales es esta aspiración, incluso que no dudo que a través del trabajo remoto se abran oportunidades en un futuro, incluso para viajar, no sé, en algún momento estar físicamente en esa empresa que me está contratando, dependiendo de mi desempeño. Y en la misma página encontramos un elemento que no dejan de lado,
que es la vida entre el trabajo, ¿no? La vida-trabajo, el balance entre vida y trabajo, que también, pues en algún momento ha sido un problema en muchas regiones, pues de causas de enfermedades laborales, de ausentismo, rotación, y creo que a más de uno nos interesa, ¿no? Quienes hemos vivido tal vez experiencia en un trabajo tradicional, nos interesaría mucho explorar esta parte del trabajo remoto y sobre todo que creo que, como menciona Celiana, Latinoamérica tiene un foco especial de atención. Realmente muchos países están volteando a ver a Latinoamérica. ¿Qué crees tú que se deba? No sé si es ese ánimo, lo que nos caracteriza como latinoamericanos, el impulso, la novedad, el tal vez tomar riesgos. ¿Cuál sería la lectura que puedas tener de por qué América Latina puede llegar a ser un mercado interesante para este tipo de oportunidades? Creo que la verdad es una combinación de cosas, principalmente que hay talento muy capacitado, hay gente de verdad con un nivel profesional increíble. También tenemos mucha similitud en varios aspectos en temas culturales con Estados Unidos. Y también un tema bastante importante es la zona horaria. O sea, realmente somos bastante amigables con Estados Unidos y sus zonas horarias. La máxima zona horaria que tenemos la diferencia es la costa oeste y son sí, 4 o 3 horas dependiendo de la época del año. Entonces eso también es una ventaja bastante interesante versus a lo que hacían muchas empresas anteriormente, que era, bueno, si voy a contratar remoto, contrato en India, pero ¿qué pasa? En India tienes una diferencia horaria bastante importante, también tienes temas culturales, diferencias bastante interesantes, y creo que eso es lo que hace también a Latinoamérica un mercado bastante competitivo, bastante interesante de explotar para empresas en Estados Unidos y Canadá también, inclusive, ¿no? Como ese nivel de comprensión que hace que sea un poco más llevadero el día a día, que hace que también lo que es el periodo de ingreso de un talento sea como más llevadero, que la persona también entienda sus responsabilidades, entienda su lugar en el equipo más fácil. Así que te diría que esa es una combinación de varias variables. Aparte también, no olvidar el tema de que contratando en Latinoamérica las empresas tienen una oportunidad bastante interesante de contratar gente muy bien capacitada, que la persona tenga también un sueldo muy competitivo y a pesar de esto que sea una ventaja muy interesante para la empresa, ¿no? Reducir gastos de una forma bastante interesante y acceder a un talento que tal vez contratando localmente no podrían contratar por la etapa en la que están, ¿no? Por eso son tantas las startups, más que nada, que están contratando gente así, porque tal vez una empresa súper establecida, bueno, obviamente si tiene el presupuesto para contratar a alguien súper capacitado, que trabaje de forma presencial, alguien local, que tal vez una startup que está bastante verde no tendría en ese momento. Así que te diría, sí, es una combinación de varias cosas a tener en consideración. Y hay que aprovecharlo, Eliana. Y bueno, parte de esta reflexión es que, ¿qué tan, y bueno, va a depender la empresa, pero creo que el idioma puede ser una habilidad que sin duda te va a abrir muchas puertas, en este caso el inglés. Eh, no sé hasta qué punto es una exigencia o si limita demasiado la búsqueda también, porque bueno, oportunidades de acuerdo a mi perfil y experiencia pueden haber muchas, pero el idioma puede ser un factor que de golpe limite mucho mi actuar. Y creo que quienes nos escuchan puede ser un aliciente a no dejar de lado. En Latinoamérica también, bueno, parte de muchos esfuerzos en diferentes países es que nuestro idioma, incluso en México con la cercanía con Estados Unidos, por mucho hay una brecha muy amplia entre las personas que hablan el inglés y que ven en el inglés realmente una ventana de oportunidades. Pero creo que el trabajo remoto vuelve a poner esta habilidad en contexto y es un aliciente para poderlo desarrollar si no lo tenemos. 100%. La verdad es que también depende mucho del puesto al que uno esté apuntando, porque sabemos que, sobre todo si son puestos de cara al cliente y el cliente final es alguien de Estados Unidos, ahí sí suele ser un nivel de inglés más alto el que se suele requerir, pero si es para un puesto más interno, más de cara al equipo, y es un equipo que sabe que están contratando en Latinoamérica, donde el inglés no es nuestro idioma principal, suelen ser un poco más flexibles con eso. Y también depende mucho de las habilidades de cada quien, ¿no? O sea, eh, para los que lo escuchan, tengan también atrévanse a probar, porque lo peor que puede pasar es que les digan que no sean ustedes mismos el que diga como no, mi inglés no es suficiente, no saben si para el puesto que están aplicando, tal vez sí lo es. Mientras ustedes se sepan comunicar efectivamente y entiendan lo que les están diciendo, ya con eso es un avance muy importante. Siento que en Latinoamérica nos castigamos mucho con el tema de tener acento,
que, por ejemplo, una persona de Estados Unidos, normalmente si viene a una Latinoamérica no les importa si tienen acento o no, a ellos lo que les importa es comunicarse y uno no les dice nada, es como, bueno, o sea, mientras lo entiendan no pasa nada. Cuando están contratando, cuando empresas de Estados Unidos están contratando gente en la TAM, entienden esto también. Pero bueno, siempre va a depender del puesto. Si estás buscando un puesto en ventas, el 90% te va a pedir que tengas un inglés avanzado, sin acento y demás, más que nada como para que tú tampoco vayas a recibir malos tratos y cosas estas interesantes que sabemos que pasan. Pero 100% depende del puesto. Hay mucha gente que conozco que está en el área como de marketing, que tienen un inglés B2 y ya con eso consideran muy buenas oportunidades. Así que depende mucho del puesto, depende mucho la modalidad de trabajo. Como conversábamos, tal vez como freelance tengan más oportunidades de conseguir algo sin ningún nivel de inglés, pero también depende de las habilidades que cada quien tenga, la especialidad que tengan también. Así que no es algo que yo te pueda decir como, sí, obvio, sí, con español consigues sí o sí. Bueno, qué habilidades tiene la persona, ¿no? Obviamente, tema de oferta. Hay mucha más oferta de vacantes que requieren algo de inglés que las que son 100% en español. Eso sí, no hay forma de evitarlo, pero sí es 100% posible si uno tiene las buenas habilidades, si uno consigue a qué vacantes apuntar, sí se puede. Y precisamente tanto CV Checkers como Job Surfers, pues vienen rompiendo esta manera de barrera del miedo, ¿no? ¿Me atrevo o no me atrevo? O cómo hacerlo de la mejor manera. Tienen estos dos aliados para poder apuntalar sus habilidades, estructurar los mecanismos necesarios para que en algún momento, sin duda, el talento latinoamericano se abrirá camino, pero creo que tanto CV Checkers como Job Surfers lo que hacen es hacer un poco más ligero este proceso, evitar lo que en algún momento tal vez tú misma viviste, Liana. Bueno, el currículum, él sí tenía la capacidad, pero el currículum no estaba como con el formato. Y bueno, es que en Latinoamérica, yo recuerdo también en México, cuando estudiaba la carrera profesional, era entre más impresionante era mejor. Había que agregar incluso fotocopias, bueno, físicamente, de algunos diplomas, de algunos cursos, y eran currículos que eran pues, libros muy grandes, ¿no? Entonces, eso era lo que pesaba en ese momento, porque ni por asomo veíamos venir toda esta revolución digital. Y hay formatos, hay mecanismos, hay elementos que cada organización necesita, y qué mejor hacerlo de una mano experta como Liana, con CV Checker, con Job Surfers, y brindar estas oportunidades. Y Liana, en todo este panorama que nos has dado, sin duda, en lo personal tienes muchas historias también. ¿Cuáles serían aquellas recomendaciones, aquellos nos, aquellos sís que podrías comentar? De hecho, en tu página nos compartes algunas fotografías de los lugares donde has trabajado, la Gran Sabana dentro de ellos, y otros más. Y en una foto, me parece que fue en Brasil, tuviste una situación bastante compleja por temas que ni siquiera tenían que ver con las habilidades o no del trabajo, sino que en ocasiones quien se decide, y yo quiero pensarlo de esta manera, quien va a decidir este trabajo remoto, ojalá tenga la oportunidad de tener esa vida que ellos quieren, ¿no? De igual estar ahora visitando a sus padres, después viajando a otra parte de su país o a otros países. ¿Cuáles serían estas recomendaciones que tú darías para disfrutar totalmente la experiencia en un plano de esta movilidad que te permite el trabajo remoto? Sí, 100%. De hecho, lo que me pasó en Brasil fue un error bastante novato, que fue que contaba con que iba a conseguir en Río, que es la capital, que iba a conseguir mi cargador, mi convertidor para el cargador. No lo conseguí. Increíble que un país fronterizo no tenía mi cargador para usar mi computadora. Entonces, imagínate el nivel de preocupación que tenía, que no iba a poder trabajar. Incluso me estaba quedando en un resort all inclusive y dije, bueno, aquí con tanto público internacional que reciben, seguramente voy a tener oportunidad de que tengan en la recepción. No tenían. O sea, eso fue un nivel de angustia bastante interesante. Al final logramos resolver, hice una adaptación del cargador, pero bueno, una novatada, sinceramente. Así que recomendaciones cuando vayan a hacer este tipo de viajes, siempre lleven su cargador universal. Es más, si pueden llevarse dos, eso siempre sería la recomendación. También siempre chequen el tema del internet, porque sabemos que en las publicaciones siempre te van a decir que el internet es vuela, pero la verdad es que me pasó también en este All Inclusive que el internet no era el mejor, a pesar de que dije como, bueno, un sitio así seguramente debe tener un internet increíble, no me pasó. Así que esas serían las dos principales. Siempre asegúrense de tener cargadores universales, siempre chequen de tener buena conexión a internet, y si no, contraten un paquete adicional, porque al final del día, por ejemplo, en mi trabajo es como bastante importante esto de tener reuniones,
También busquen averiguar si el sitio donde van a trabajar tienen espacios para trabajar, donde ustedes vayan a estar cómodos con el tema de los sonidos. Me pasó que tal vez justamente para ese trabajo no fue la mejor decisión haberme ido a hacer inclusive, porque me pasaba mucho que tuve que terminar trabajando en la habitación porque obviamente todo el mundo está de vacaciones y uno está trabajando. Ese es el lado B que a veces no te cuentan de trabajar remoto, ¿no? Todo el mundo promociona, sí, trabajando desde la playa, pero la verdad es que es súper incómodo porque la luz no te deja ver la computadora, hay mucho ruido de fondo, el wifi se corta, se te acaba la batería. Y esas son las cosas no románticas que obviamente uno no va a compartir en las redes sociales, ¿no? Que igualmente a mí me encanta compartir ese lado B para que la gente sepa, no todo es tan lindo como parece. Pero bueno, recomendaciones esas, también dependiendo del trabajo, ¿no? Porque si tienes un trabajo donde no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú puedes trabajar de forma tranquila, bueno, perfecto. Pero en mi caso, que tengo llamadas con clientes, no me pasaba eso, entonces, bueno, hay que improvisar también. Además de toda la estructura formal con JobSurfers, con CV Checkers, Eliana tiene, vamos a poner a disposición sus redes sociales, está en Instagram, está en TikTok, y ahí compartes un poco más esta parte amena, ¿no? Tal vez no tan técnica, pero quienes estén dudando todavía sobre las posibilidades de trabajo remoto, dense una vuelta por tus redes. ¿Cómo te encontramos en estas redes, Eliana, para pues, ir también conociendo esta parte un poco más relajada del trabajo remoto? Totalmente. Bueno, en Instagram soy CV Checkers y en TikTok tuve que hacer un cambio de personaje y soy la chica de LinkedIn. Y como tú bien dices, ahí comparto un poco más de forma descontracturada tips de todo un poco, de cómo armar el currículum en LinkedIn, prepararse para entrevistas, el proceso general de buscar trabajo, esto de también buscar motivar a las personas que entiendan que no es simplemente aplicar un botón mágico y ya conseguiste el trabajo de tus sueños, sino que es un proceso que mucha gente no lo entiende, mucha gente me comenta cosas como he aplicado 80 trabajos y no me llaman. Bueno, pero los datos dicen que aprox se puede llevar de 4 o 6 meses conseguir un trabajo. Imagínate que cada aplicación que publica un reclutador recibe 250 candidatos por medio. ¿Cómo te aseguras de que vean tu currículum? Bueno, aquí entran todas estas cosas de buenas prácticas, tips, y esto es lo que busco también compartir a través de las redes sociales. Y hay una época también de muchos cambios. Ahora escuchamos frecuentemente en noticias y demás que la incorporación de la inteligencia artificial para hacer trabajos de reclutamiento se está haciendo cada vez más presente. Me imagino que también en este ámbito en el que tú te manejas están tomando en consideración estos cambios. ¿Cómo visualizas tú el futuro de CV Checkers, JobSurfers con todas estas herramientas que también pues son parte ya de una realidad que se está incorporando? Sí, 100%. De hecho, lo que tú comentas se llama más que nada filtros ATS, que son Applicant Tracking Systems. Básicamente son softwares que lo que hacen es comparar los currículum que reciben de los candidatos con la vacante, y si el currículum no está optimizado con las palabras claves que están buscando en la vacante, muy seguramente el currículum no termina de llegar a los ojos de un reclutador, ¿no? Entonces, esto también es lo que hacemos mucho foco de que hoy en día el currículum no tiene que ser bonito, sino que tiene que estar bien estructurado, tiene que ser estratégico y tiene que tener la información que sea más relevante para el puesto que la persona está apuntando. Así que esto es también lo que compartimos y lo que les enseñamos a la gente en JobSurfers, cómo armar el currículum así. Igualmente, la información que nosotros compartimos en JobSurfers son todos metodologías comprobadas, no es metodologías que inventé yo, que inventó Lucky, son métodos comprobados. El currículum es la estructura que recomienda Harvard, la carta de presentación también la recomienda Harvard con la estructura y demás. Como te comentaba, las otras fuentes, Austin Belkak para LinkedIn, o sea, hay muchísima información hoy en día y son, nada, se puede conseguir fácilmente, pero sí, 100% hay que aprovechar esto a favor de uno, que esto, como tú comentas, suele ser uno de los bloqueos principales que tienen las personas, de no entender cuál es la información más relevante que mencionan en un currículum, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes usar precisamente tú también la inteligencia artificial a tu favor? Bueno, pídele a ChatGPT, por ejemplo, cualquier inteligencia artificial que prefieras usar, revisa la vacante a la que quiero aplicar, revisa mi currículum, qué cosas me faltarían mencionar. Y obviamente, bueno, evalúa en base a esa lista de recomendaciones qué efectivamente tú tienes como habilidades o conocimientos, para que tampoco la idea sea mentir y que simplemente clones lo que pide la vacante, pero que sí busques reflejar esas habilidades como para que seas el match con el puesto, ¿no? Así que eso es lo que buscamos enseñar 100%. Siempre en constante evolución, algo que pareciera tan tradicional de hacer como una aplicación de trabajo, ha tenido cambios innumerables gracias a la tecnología, ahora la posibilidad de trabajo remoto. Y en lo personal, con tu proyecto CV Checkers, JobSurfers, Eliana, ¿qué viene? ¿Qué planes hay en un mediano o largo plazo para irlos proyectando? ¿Cómo visualizas tú
esta parte esencial también de tu trabajo? La verdad es que la meta a largo plazo es seguir ayudando a la mayor cantidad de gente posible. Esa es nuestra mayor recompensa. No hay nada mejor que al final del día recibir un mensaje de alguien como conseguí avanzar en una entrevista, conseguí un trabajo con un sueldo espectacular, conseguí un trabajo que me permite viajar por el mundo o pasar más tiempo con mi familia. Así que en términos de metas, 100% esa, de recibir más ese tipo de mensajes. Y veía también, bueno, vamos a hacerle la promoción completa, en LinkedIn también me ofrecía un artículo por la rapidez, no tomé la captura ni los datos, pero es un joven que publicaba acerca precisamente de las bondades del trabajo remoto, que ahora incluso hay tendencias, sobre todo en Europa, de que a través del trabajo remoto se puedan estructurar nuevos modelos de vida, nuevos modelos de sustentabilidad. Y el contexto era más o menos el siguiente: unas villas en campos relativamente cerca de las ciudades grandes o de ciudades donde uno pudiera obtener los servicios generales, pero con un espacio relajado, cerca tal vez del mar, cerca tal vez de un bosque, dependiendo de lo que nos guste, y capacitados estos lugares con una infraestructura que les permita trabajar con una buena conexión a internet y todo lo necesario. Entonces, el trabajo remoto, si bien tal vez esa corriente va a llegar mucho tiempo después a Latinoamérica, ya es una realidad. Además de las bondades económicas, podríamos hablar incluso de un modelo económico del trabajo remoto. Hay muchos puntos que están dando luces de que esto pueda generar realmente esto que vemos, ¿no? La posibilidad, me imagino, de tener villas amigables, incluso con familias, que ya no requieran de esa movilidad laboral y que a partir de allí puedan incluso ser detonantes de la economía de una región. No sé si en ese contexto te has familiarizado con estas posibilidades o las compartes. ¿Hacia dónde puede llevarnos el trabajo remoto en un futuro y por qué es importante no dejarlo fuera de nuestro perfil? Quienes nos escuchan en este momento y dicen, no, lo mío va a ser lo tradicional, siempre tener en mente la posibilidad de que el trabajo remoto sea un tema que tengamos por ahí siempre reservado un tiempo para ver hacia dónde van estas tendencias. Sí, 100%. De hecho, hay muchos destinos que ya hoy en día son bastante similares a lo que comentas. Por ejemplo, Bali es el paraíso de los nómadas digitales y lo que se pronostica es que, bueno, eso se vaya a seguir replicando. Hay muchos países aquí en Latam que ya están como comenzando a tantear esta posibilidad. Guatemala es un excelente destino aquí en Latam para personas que estén buscando ser nómadas digitales. Es muy amigable y están planteando toda esta posibilidad de armar este tipo de lugares o de terminar de potenciar los que ya están como siendo utilizados para esto, ¿no? Como terminar de darles esa infraestructura. Así que 100% que si ustedes piensan que su trabajo siempre va a ser presencial y que no hay oportunidades, les diría que no sean tan escépticos, mantengan la mente abierta porque uno nunca sabe y siempre también existen lo que son las habilidades transferibles, ¿no? O sea, lo que estudiamos no necesariamente nos define, nos limita a trabajar de lo que queramos. Así que eso es también lo que buscamos compartir, ¿no? Ese tema de la mentalidad. E incluso la óptica contraria, es decir, regiones de algún país que pudieran ver en estas posibilidades de desarrollo de espacios amigables para el trabajo remoto una fuente de ingresos, una nueva alternativa económica. Y creo que en América Latina tenemos infinidad de lugares hermosos en los cuales podríamos ofrecer estos espacios. Y por qué no pensar en un futuro ser un polo de atracción, no nada más para trabajos remotos de latinoamericanos, sino incluso de todo el mundo, Liana. Y precisamente te decía al inicio, antes de iniciar la entrevista, yo soy un fan de la película Up, precisamente cuando veía que pues tú viviste o conoces de primera mano este lugar. Me acordaba de una de las frases de la película. Bueno, dentro de todo el contexto de la historia, había esa búsqueda del espíritu de aventura, se llamaba por ahí, ¿no? Y es algo que refleja todo lo que hemos platicado hasta el momento: tu formación inicial en la primera infancia, el ámbito de ir buscando siempre viajar, el conectar con el trabajo remoto. Creo que es un resumen muy propio de ese espíritu de aventura que la película nos comparte. Y precisamente, Eliana, hay una dinámica que hacemos aquí en el podcast un poquito antes de cerrar nuestra entrevista, y es que cada uno de tus invitados e invitadas se lleva un regalo digital. Yo te lo voy a presentar ahorita en pantalla, pero te lo voy a hacer llegar también a través de los medios de contacto que ya tenemos. Y bueno, gracias a la inteligencia artificial tenemos la oportunidad de desarrollar estos diseños.
donde pues procuramos dar un toque de lo que nuestros invitados nos han aportado en cada entrevista. Y en tu caso, pues no dudé mucho en pensar en este diseño. Te voy a compartir la pantalla con ese diseño. Probablemente vaya a tardar un poco en que tú lo puedas ver. Ah, Y es un me encanta. diseño, ya lo puedes ver? Ahí lo puedo ver, sí. Ok, entonces, ayúdame a describirlo, Eliana. ¿Qué ves? ¿Qué encuentras en la imagen? Me encanta. Bueno, obviamente la casita de Op atrás no podía faltar. Bastante parecido a mí, la muñeca podría decir, y con la computadora, me encantó. Me Es un encantó. Funko, bueno, estos pues, personajes Funkos que se les llama Funko Pop también, dependiendo la región. Bueno, es una representación de Eliana con la computadora en mano. Y bueno, el fondo es esta escena, este escenario en un campo de la casa de Ock, pues flotando, que pretende pues resumir un poco también lo que esta charla ha sido, Eliana, y como parte del agradecimiento por haber estado conmigo y esperando, obviamente, seguir en contacto en un futuro para todas las nuevas eh, agregados que se puedan dar tanto para Job Softwares, tanto para CV Checkers o algún otro proyecto, o incluso tratando temas más específicos sobre tu área de especialidad, pues siéntete siempre con la confianza de contar con este espacio para poderlo hacer. Pues te agradezco mucho, Liana, y no sé si quieras compartirnos algún mensaje final antes de cerrar este episodio. Nada, Max, agradecerte por el espacio, a todos los que nos escuchan, bueno, también agradecerles por la paciencia y nada, darles un poquito de contención si están en búsqueda laboral y no han encontrado ese trabajo espectacular todavía. Ténganse paciencia, sean empáticos con ustedes mismos, busquen siempre formas de mejorar, de destacarse en la competencia, que ya va a llegar. Muchas gracias, Eliana. Y con este mensaje de ánimo para quienes en algún momento están buscando opciones profesionales o su primera opción profesional y tienen dudas respecto a la posibilidad de hacer un trabajo remoto, creo que Eliana, además de este contexto que nos ha dado, estará siempre con la disponibilidad a través de Job Surfers o de CV Checkers de poderlos ayudar en este camino y darse esa oportunidad. Y bueno, a nuestro público, además de agradecerle el quedarse con nosotros en este episodio, los esperamos en el próximo episodio de Visión Inteligente de Negocios. Hasta pronto.